Muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y la propuesta presidencial sobre una reforma en las Fuerzas Armadas trajo muchísimo debate y también una pregunta: ¿cuál es el rol y cuál debe ser el rol de nuestras Fuerzas Armadas? Vamos a ver un informe. Necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI, pero tenemos un sistema de defensa desactualizado, producto de años de desinversión y de la ausencia de una política de largo plazo. Seguimos conservando un despliegue territorial para amenazas antiguas. Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. A ver, el kirchnerismo quiso eliminar las Fuerzas Armadas. Y por eso es la protesta que están llevando adelante. Yo brevemente voy a decir cuál es el tema. En el año 88, 1988, en el gobierno de Alfonsín, se dictó la ley que tuvo más consenso en el periodo democrático. Fue votada por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados. Un gran acuerdo político, se dictó la ley de defensa. El artículo 2 de esa ley decía exactamente esto: las Fuerzas Armadas actuarán en forma disuasiva o efectiva para enfrentar agresiones de origen externo. Esta es la palabrita, origen externo. El kirchnerismo, en el año 2006, la ministra Garré y el presidente Kirchner cambiaron, es decir, reglamentaron esa ley y le cambiaron el sentido. Y en el artículo primero de aquella ley dijeron, el mismo texto, de origen externo, perpetradas por Fuerzas Armadas pertenecientes a otro Estado. Es decir, que las Fuerzas Armadas podían actuar solamente con un ataque de origen externo siempre y cuando el atacante fuera un Estado. No hay más hipótesis de conflicto con ningún Estado. La Argentina no tiene ningún enemigo que nos pueda atacar. Se solucionaron los problemas con Brasil, se solucionaron los problemas con Chile, no tenemos problemas con nuestro vecino, no tenemos problemas en la región. No hay más guerras de este tipo. Pero aparecen en el escenario, producto del cambio de siglo, del cambio de época, enemigos no convencionales, que no son estados, que son terroristas, que son ciberatacantes. Yo me pregunto, ¿qué razón hay para no darle apoyo a las fuerzas de seguridad de parte de las Fuerzas Armadas cuando nos encontramos, y este es un dato aterrador, te diría, que el 60% de la gendarmería no está controlando las fronteras, está en los conurbanos de las grandes ciudades, controlando la seguridad urbana. La prefectura naval, el 58% no está custodiando la hidrovía, que es por donde entra fundamentalmente la droga. Y no controla tampoco la depredación de nuestra riqueza ictícola, porque también está dedicada a la seguridad urbana. Entonces yo tengo como Estado infinidad de recursos en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no los puedo aprovechar para que le den apoyo a las fuerzas de seguridad? ¿Sí? De esa manera cubrimos la seguridad urbana, pero también la porosidad de nuestras fronteras. Bueno, muy bien, y vamos a hablar de este tema con nuestra invitada Ruth Diamint, profesora del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, experta en temas de seguridad y defensa. Bienvenida, Ruth, y Gabriel Suet, que está aquí con nosotros. Bueno, Ruth, recién veíamos el informe. La primera pregunta que te hago es, ¿la propuesta presidencial sobre una reforma de las Fuerzas Armadas, la ves correcta? Sí, o sea, creo que es una deuda de la democracia que podía haberse resuelto en otro momento, pero que ha quedado pendiente y hace falta realmente reformar las Fuerzas Armadas, no solamente en el despliegue, que es una de las cosas que apareció ahora, que es un despliegue pensado para otro momento histórico de la Argentina, sino en cuanto a su capacitación, su entrenamiento, el equipamiento. Ahora, si uno hace una reforma integral... Sí. Es muy costoso, porque habría que cambiar muchísimos de los equipamientos que están teniendo las Fuerzas Armadas. Que hoy son obsoletos y poco, algunos, ¿no? Sí, algunos sí, no, digamos, si no es lo adecuado, tampoco es tan obsoleto, ¿no? Se puede seguir entrenando.
Pero lo que habría que hacer, digamos, es un plan general y decir, bueno, en esta fase yo reformo esto, pero con esa perspectiva de largo plazo, de cuál es la finalidad que yo le quiero dar a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la finalidad de las Fuerzas Armadas? Esa es la pregunta. La finalidad de las Fuerzas Armadas, en general, en todos los países occidentales, Sí. es muy clara, es defender el territorio, la soberanía del Estado, las instituciones de la nación y la población que vive en ese Estado. Esta es la misión que tienen las Fuerzas Armadas y para eso tienen que anular la capacidad de fuego de un enemigo. Para eso se entrenan, para eso tiene un equipo muy especial que no tiene nada que ver con el equipo que se usa para, de alguna manera, frenar a un ciudadano que está cometiendo un acto ilegal. Claro. Ahora, cuando hablamos de un enemigo, ¿hablamos de un Estado? ¿Hablamos de qué enemigo hablamos? Hablamos hoy por de un hoy? Estado, de una Fuerza Armada organizada, pero no de un narcoterrorista. O sea, no estamos hablando del narcotráfico como una amenaza a la soberanía del Estado. Tiene otro tipo de amenazas porque, de alguna manera, tiene una capacidad de penetrar en instituciones, como se ha visto, bueno, algunas campañas supuestamente financiadas por el narcotráfico, bueno, pero eso no se corrige con Fuerzas Armadas. ¿Cómo, de alguna manera, yo les puedo preguntar, bueno, cómo se imaginan que la Fuerza Armada puede frenar la corrupción de un diputado o la corrupción de una campaña política? O sea, las técnicas que se necesitan para de alguna manera disminuir el poder de destrucción que tiene el narcotráfico no pasa por las Fuerzas Armadas. Cuando Aguad dice que hoy ya no nos enfrentamos, no tenemos hipótesis de conflicto con ningún país, Sí. y dice que lo que hay son enemigos no convencionales, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son esos enemigos no convencionales que tiene hoy la Argentina? Yo creo que la Argentina no los tiene, pero si uno mira en el contexto global, hoy hay actores no estatales que de alguna manera tienen una capacidad de hacer daño mucho mayor. Sí, lo entiendo, pero preguntaba puntualmente la Argentina, Ninguno. porque no tiene hipótesis de conflicto con otros países, perfecto. Ahora, ¿tiene hipótesis de ataque terrorista? Bueno, pero sin embargo tuvimos el ataque de la AMIA y de la Embajada de Bueno, Israel, ¿no? pensemos ese ataque. Digo, ¿Qué hubieran hecho las Fuerzas Armadas para prevenirlo? Como No. yo podría preguntar, ¿qué puede hacer las Fuerzas Armadas para prevenirlo de Bataclan en París? O sea, uno se da cuenta que no es la herramienta ni el instrumento que de alguna manera provee seguridad. Estamos hablando de seguridad y no estamos hablando de defensa. Entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué tener un Claro. equipo grande de defensa? Yo siempre doy el ejemplo del seguro, que es como cuando uno compra un auto y le saca un seguro y posiblemente, si tiene buena suerte, no lo usa nunca. Sí. Pero en el caso de una eventualidad está preparado para responder. Y además hay tareas subsidiarias que históricamente han tenido las Fuerzas Armadas frente a catástrofes, frente a situaciones inexplicables, que tienen que ser temporarias y para las cuales, por ejemplo, la logística de las Fuerzas Armadas es más útil que lo que puede resolver un comando civil de la policía. Entonces, hay situaciones específicas donde sí pueden dar respuestas. Lo que no pueden es modificar su entrenamiento para ocuparse de las tareas que le corresponden a otra O sea, institución. tampoco, por ejemplo, podría ser en ciberataques. No, ciberdefensa es un poco distinto, porque en realidad históricamente ha habido una capacidad en las Fuerzas Armadas, por ahí especialmente más en la Armada que en las otras fuerzas, pero también ahora yo creo que se han desarrollado tanto en la Fuerza Aérea como en el Ejército, de estar de alguna manera digamos, en la delantera de los conocimientos vinculados a las tecnologías de alta sofisticación. Y vinculados a esas tecnologías muy sofisticadas está también la posibilidad de detectar ataques cibernéticos sobre algunos de los recursos que tiene la nación, como puede pasar se ha visto sobre todo en algunas películas que pueden de alguna manera penetrar computadoras, Claro. destruir el tránsito, hacer caos institucional. Entonces ahí sí pueden tener un papel que es un papel preventivo, no es un papel de acción directa militar. Claro, ahí enseguida seguimos porque, como ustedes saben, los organismos de derechos humanos están marchando en contra de la reforma de las Fuerzas Armadas y allí está nuestro móvil con Carla Ricciotti. Carla, buenas tardes. ¿Qué tal, Elio? Buenas tardes. Sí, hace algunos minutos nada más que terminó este acto en el que leyeron un documento, obviamente manifestándose en contra de esta disposición del gobierno de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos internos, en algunos asuntos internos. Estuvieron las Madres de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos en general, pero también convocaron prácticamente todos los sectores de la oposición, no solamente del Frente para la Victoria, sino también del Frente Renovador. Ya han cerrado lo que es el escenario, lo que oficiaba como escenario, que es el camión que ustedes pueden observar a algunos metros de donde estamos nosotros.
Hay muy poca gente ya, al menos en este sector, porque ya comenzaron a desconcentrar y lo hicieron de manera muy rápida. Lo cierto es que para llegar hasta aquí era un verdadero caos y todavía lo sigue siendo el caos aquí en el centro porteño. Esto, recordemos que es Paseo Colón y Moreno. Mejor dicho, donde está el escenario es Alsina, a una cuadra está Moreno, pero los alrededores están todos absolutamente cortados. Desde antes de llegar a Casa de Gobierno, por Paseo Colón es imposible acceder hasta este lugar, solamente se puede acceder por Huergo, ingresando por Belgrano y caminando. Todavía siguen estos ingresos y egresos cortados, cerrados al tránsito, aunque la desconcentración se está haciendo de manera tranquila y organizada y bastante rápida. Mucha gente, varias cuadras, te diría que por lo menos 5 cuadras o 6 de Paseo Colón, desde Alsina hacia el lado del sur se encontraban llenas de manifestantes, reitero, prácticamente muchas banderas de la Cámpora, del Frente para la Victoria, de organizaciones de derechos humanos y las madres que estuvieron hablando en el escenario, y no demasiados personajes de la política reconocidos. No hubo diputados concretamente de la oposición que estuvieran al menos oficiando como oradores ni presentes en el escenario. Sí estuvieron, por ejemplo, algunos representantes de los metrodelegados, estuvo también el hermano de Santiago Maldonado. Bueno, ellos manifestándose todos en contra, diciendo las Fuerzas Armadas nunca más. Esa fue la principal consigna en esta tarde. Carla, ¿qué dijeron los oradores que estuvieron, o las oradoras, en el caso de madres que estuvieron allí en el escenario? Sí, principalmente esto, que revivir la consigna del nunca más, tenerla presente, es lo que se gritó varias veces desde el escenario y desde el público. Nunca más a las Fuerzas Armadas represoras, así mencionaron, volver al accionar, a la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos del país, es retroceder prácticamente 40 años. Eso es básicamente lo que dijeron, y en general, si se quiere, hubo momentos en los que se habló de la desaparición forzada, que es lo que siguen sosteniendo que hubo, y asesinato de Santiago Maldonado, de Nahuel también. Dicen que volver a permitir que accionen las Fuerzas Armadas en nuestro país de la manera en la que estaría disponiendo el gobierno, no solamente que tiene que ser una obligación de pasar por el Congreso y evaluarse allí, sino que no se puede permitir. Hubo muchas críticas hacia el ministro de Defensa, Oscar Aguad, no solamente por esto, sino por la falta de accionar o la falta de resultados en la búsqueda o en encontrar a los desaparecidos del Ara San Juan. Hubo muchos aplausos cuando se los mencionó justamente a los 44 desaparecidos del Ara San Juan, y para pedir también que se reactive esta búsqueda, obviamente, y que finalmente se llegue a un resultado y una respuesta para los familiares de estas víctimas. Muy bien, clarísimo, completísimo, Carla, muchísimas gracias. Seguimos aquí en el piso hablando del tema, y recién justamente la principal consigna que mencionaba Carla allí, y con respecto a esto, el ministro Aguad dijo hay que sacarse la mochila de los años 70 con respecto a la imagen que uno tiene de las Fuerzas Armadas. Bueno, es interesante porque creo que en estos últimos años se ha logrado que las Fuerzas Armadas de alguna manera reconcilien con gran parte de la sociedad, pero la intervención en asuntos internos las podría volver a poner en el lugar del pasado. Porque lamentablemente con el equipo que tienen, el entrenamiento que tienen, es muy probable que haya algún exceso si realmente tienen que de alguna manera perseguir población. Y eso volvería a poner muy fuertemente el acento en lo que ha sido
yo diría, de alguna manera, un formato que ha dado sentido a nuestra reconstrucción democrática, que ha sido justamente la lucha por los derechos humanos y por el castigo de los militares involucrados. Concretamente, una situación hipotética, Ruth. Están las Fuerzas Armadas custodiando el ejército, custodiando una central nuclear. Sí. Hay una agresión hacia esa central nuclear. Sí. Los integrantes del ejército, ¿están preparados para repeler esa agresión? Por ley, primero lo tienen prohibido. Por lo tanto, si el gobierno les pide que realicen esa acción, estarían cometiendo un acto ilegal. Lo cual ya es un problema. Incluso con este decreto. Incluso con este decreto, Bien. sí. Y en segunda instancia, por eso tendría que pasar por el Congreso para, de alguna manera, reformarse la ley. Y en segunda instancia, no están preparados. Ellos tienen otro tipo de preparación. La palabra que se usa en el ámbito militar es aniquilar al enemigo, que no quiere decir matarlo, sino de alguna manera neutralizar su poder de fuego, su poder de hacer daño. Sí. Entonces no están preparados para, de alguna manera, corregir situaciones de violencia o imponer la ley, que es lo que les toca a las fuerzas de seguridad. Son dos estilos totalmente distintos de entrenamiento. Sin embargo, el decreto habla de protección de objetivos estratégicos. Sí. Y cuando uno piensa en objetivos estratégicos, enseguida piensa en esto que mencionaba Gabriel recién, ¿no? Pensamos en Vaca Muerta, pensamos en Cerro Dragón y también la Triple Frontera, por ejemplo, ¿no? Sí, donde no hay ningún estudio serio que demuestre que ahí se están de alguna manera creando o organizando células que están vinculadas al terrorismo. Lo que hay claramente es temas de contrabando, de tráficos ilegales, pero no hay ningún dato concreto, real, que muestre que allí se están de alguna manera organizando grupos terroristas. ¿Cuál es tu opinión, Ruth, con respecto a lo que ha sucedido ya en países vecinos, como en Brasil, en México, en Colombia? México es el peor caso por ahí porque lo que ha pasado con la intervención de las Fuerzas Armadas son dos cosas claras. Una, la corrupción de muchos sectores de las Fuerzas Armadas. Otra, los excesos contra los derechos humanos. Las denuncias que tienen la Secretaría de Derechos Humanos de México es altísima. Yo no me acuerdo ahora el número, pero es un número realmente impresionante. Más los actos que uno conoce, donde aparecen cada tanto cadáveres enterrados, que nadie sabe muy bien de qué lado fueron matados. Entonces están los dos peligros, por un lado. Está también el caso de Brasil, donde cada vez más las Fuerzas Armadas se intervienen en las favelas y vuelve a haber denuncias por abusos o excesos en el control de la población que vive en la favela y con, digamos, además el colorario de tener muertes concretas. Ninguno de los países, ninguno de los que podemos nombrar, donde las Fuerzas Armadas están interviniendo directamente en la seguridad pública, ha mejorado su seguridad. O sea, no hay ningún ejemplo. Claro. Ahora, en estos casos, tanto en Brasil como en México, ¿no cuentan con gendarmería con la que sí contamos nosotros? ¿No? Claro, exactamente. En los casos, salvo en Chile, donde hay una gendarmería, que son los carabineros, nosotros tenemos una fuerza especializada con un entrenamiento diferente de la Fuerza Policial Común, que está capacitada para lo que se llaman delitos complejos. Claro. Y si uno considera en este momento que se hace falta un refuerzo, se puede hacer una convocatoria y seguir entrenando y aumentando el número de fuerzas policiales especiales, pero eso no implica que tengamos que utilizar a las Fuerzas Armadas. Ruth, si entiendo bien lo que vos planteás es, las Fuerzas Armadas tienen que tener un nuevo rol, sí, pero ese nuevo rol no está vinculado con el involucramiento en la seguridad interior. Exactamente. Hay que hacer una reforma que tienda, primero, nosotros tenemos 3 fuerzas y no Fuerzas Armadas. Cada fuerza tiene su propia lógica operativa, comunicación, inteligencia. No hay prácticamente conexión entre ellas. Eso sería lo primero que hay que hacer. Lo primero, claro. Sí. Y que realmente funcionen como una fuerza armada. En segunda instancia, se habla mucho de la movilidad. Hoy la Fuerza Armada no tiene que estar dispersa en el territorio, sino tener capacidad de movilidad rápida y eficiente, y eso tampoco lo tenemos hoy. Y, digamos, muchas veces... ¿Qué deberían hacer que hoy no hacen? Yo creo que, digamos, primero no están tan mal las Fuerzas Armadas en su entrenamiento, porque cuando salen en misiones de paz, en general son reconocidas como fuerzas que se desempeñan correctamente, tanto que han sido jefas de misiones militares en el exterior y que han participado en la dirección de operaciones de paz de Naciones Unidas como asesores. Y no se los convocaría si no tuvieran una capacidad de dar respuesta. O sea que no es que el equipamiento un poco obsoleto les impide en realidad hacer una profesión medianamente adecuada. Pero lo que hoy tenemos son Fuerzas Armadas que están respondiendo a un modelo que sí es viejo. En eso yo coincido con lo que es el diagnóstico presidencial.
tenemos que modificarlas para que ¿Y cuál sean... sería ese modelo que tendríamos que modificar? Bueno, por un lado, digamos, es reducirlas para poder equiparlas mejor y para al mismo tiempo que se compartan, digamos, que sea realmente una Fuerza Armada en donde se compartan las actividades entre una fuerza y otra, darles un entrenamiento que les permita responder rápido a escenarios inciertos. O sea, hoy sabemos que no tenemos una claridad como en la época de la Guerra Fría, donde el enemigo era este o el otro. Pero posiblemente en algún momento se nos presente hoy no lo vemos, pero se nos puede presentar una situación de amenaza con respecto al Estado. Para esa amenaza que hoy es desconocida, las Fuerzas Armadas tienen que tener capacidad de reconvertirse. Por eso la hipótesis de conflicto no sirve. La hipótesis de conflicto está pensada para una lucha con un país determinado. En general uno hablaba de rojos y azules cuando se entrenaban y sabía perfectamente quién eran los rojos o los azules. Y estaba preparada para, digamos, con dos problemas. Estaba preparada para una respuesta específica a un supuesto enemigo específico, pero tomando el modelo de la última guerra que habían combatido o que habían estudiado. O sea, en general los militares siempre se han entrenado con el modelo anterior. Y eso ya hoy no sirve porque los desafíos a veces son muy distintos de los que se dieron en el pasado. Eso, digamos, a veces queda muy claro cuando uno ve la guerra del 1991, la guerra del Golfo, que todos dicen, bueno, una guerra mediatizada, televisada. Digo, si el equipamiento tradicional era el ejército, en esa guerra se vio que era la Fuerza Aérea. Entonces, si el ejército se preparaba para una disposición en el territorio, para entrar y ocupar espacios, no hubiera servido. Cambió totalmente la lógica. Y para eso hay que estar preparado con mucha funcionalidad, mucha movilidad en la cabeza. ¿Puede hacerlo esta reconversión de las Fuerzas Armadas el gobierno con el presupuesto actual que tienen, que es de menos del 1% del PBI, cuando en otros países de la región tiene cerca del 1,5% o más del 1,5%? O sea, para hacerte una respuesta exacta, te diría, yo no soy la persona porque tenés que manejar más datos de economía. Pero en general, yo diría, sí se puede empezar, no se puede terminar. Se puede ir haciendo algo, pero con un modelo que de alguna manera sea consensuado como política de Estado. Ahora, vos cuando comenzamos esta charla dijiste se requiere mucha inversión para realmente reconfigurar las Fuerzas Armadas. En la situación que está viviendo hoy el país, los recortes que está viviendo hoy el país, ¿crees que esto es prioritario? Creo que es posible, como yo digo, de nuevo, una fase, en función de un modelo que uno lo sabe a futuro. Pero también si uno habla de una reducción, ahí hay también una reducción de gastos. Entonces, lo que se gasta de menos en personal... Hoy estamos hablando de 80.000 efectivos aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, sí. Que son muchos más de los que yo creo que se necesitaría para tener un buen sistema de defensa. Cuando hablas de reducción, ¿qué hablas de una reducción de cuánto? De personal, digo... todo esto va en función del plan que uno efectivice para decir, bueno, yo necesito una fuerza aérea que se va a manejar con tal equipamiento y que va a tener una capacidad de desplazamiento de tantos aviones al mismo tiempo. Y entonces para manejar esos aviones necesito 15.000, 20.000 o 10.000. Claro. ¿Ruth, tiene que pasar por el Congreso esto? Totalmente. Si no, no es una política de Estado. Claro. Ruth, ha sido muy completa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por estar aquí. Bueno, bien, y vamos ahora a volver a hablar del conflicto docente. Recién te lo contábamos. Los docentes bonaerenses anunciaron